Entrevista de actualidad, Panamá Hoy. Bien, y ahora sí estamos ya preparados a través de nuestra sala virtual con el ex diputado y ex ministro de Obras Públicas, José Antonio Domínguez. Nuevamente, buenos días, ingeniero. Buenos días, Ricardo. Buenos días a todos los que nos oyen y nos ven. A ver, para entender antes de empezar a hablar o hacer una evaluación o valoración sobre el trabajo que durante estos ya 3 años ha venido realizando o no el Ministerio de Obras Públicas, la cartera de Obras Públicas, ¿cómo se planifica, por ejemplo, el trabajo de reparación de las avenidas? Por ejemplo, yo tengo años pasando por un bache que tiene ya no sé cuánto tiempo en la Vía España. Hay otro similar, como quien baja de la antigua Roosevelt hacia el área de Chanis. Y uno dice, bueno, pero es que parece que esto es parte ya o de un atractivo turístico, de la infraestructura vial, o qué está pasando. ¿Cómo se trabaja o cómo se programa las reparaciones en materia vial en el país? Mira, Ricardo, en primer lugar, tú lo has dicho, en estos 3 años, si han hecho trabajos o no, esa segunda posición es yo la que creo que ha sucedido. Sencillamente no se ha hecho nada en materia de mantenimientos en la red vial de nuestro país. Siento que si en presencia del presidente el ministro ha hecho exactamente lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana, y no ha hecho nada por el país, ahora en ausencia del presidente la fiesta va a continuar. Yo siento que sencillamente le quedó muy grande el vestido al ministro de Obras Públicas, no sabe y no entiende cuáles son sus obligaciones, porque de saberlas y entenderlas, la situación de nuestro país sería muy diferente. Pero como no entiende y no sabe cuál es su trabajo y cómo debe ejecutarlo, pues sencillamente vamos a tener que esperar hasta el próximo periodo presidencial, ya que este presidente, igual que el anterior, confían plenamente en sus ministros, que, dicho sea de paso, no se mueven en vehículos, sino en aeroplanos, en helicópteros, y por eso son incapaces de sentir las condiciones de nuestra red vial. ¿Cómo se programa el mantenimiento? Sencillo. Todo el sistema vial debe contener ya un programa de mantenimiento. ¿Cómo se ejecutan? Hay varias formas. A veces el Ministerio de Obras Públicas, por lo menos en el tiempo de Endara, teníamos algo de equipo y de personal, y nosotros atendíamos como ministerio las condiciones críticas que no podían esperar a ser licitadas o contratadas. Esas las atendíamos de una vez. Las que se podían dar por contratación debían ir inmediatamente al proceso de licitación o contrataciones, porque hay varios tipos de contrataciones, y proceder a la reparación de las mismas. En el tiempo de Endara, por un acuerdo que logramos con el Banco Mundial, se había creado la ventanilla única, y la función de esta ventanilla era que el contratista pudiera presentar su factura de los trabajos ejecutados del mes o del periodo X, y que estos no tomaran más de 45 días en ser revisados y cancelados. Al hacer esto, lo que se buscaba era que los costos de los contratistas fueran casi iguales a los costos de esos contratistas cuando se manejan con la empresa privada, y no tuvieran que elevar los costos de la obra con la excusa de que el gobierno paga tardío. Entonces, eso, el gobierno siguiente, el del doctor Pérez Valladares con el ministro Blanco, lo tiraron al tinaco. Me acuerdo que nos contrató un empresario para que hiciéramos una revisión de sus problemas, y pudimos notar que habían cuentas que tenían 1 año y más y todavía no habían sido canceladas.
Y peor aún, habían dado órdenes de proceder y proyectos que ya estaban en ejecución sin siquiera contar con partida presupuestaria. Creo que estamos viviendo un momento muy difícil para el país, donde la anarquía en el gobierno es galopante. No vemos intenciones en lo absoluto por parte de este gobierno de dar respuestas. Tú puedes Ahora, ver, tú me mencionaste de un par de huecos. Yo te puedo sí, eso mencionar por decir de uno. algunos. Sí, yo te voy a mencionar uno que es el monumento a la desidia del Ministerio de Obras Públicas desde que ese puente se construyó. Y es el puente sobre el corredor norte en la entrada al Centenario. Ese puente tiene ya huecos que en cualquier momento vas a poder ver a través. Igual el mismo de Brisas del Golf y el de más Así, adelante en Cerro Viento, o sea, se puede ver a través. El que estaba en el cruce este de Pedregal, me parece fue la administración pasada que actuó sobre él. Pero aprovechando que usted mencionó también o hizo una comparación entre esta y la pasada administración, no es que se avanzó mucho con el exministro Arosemena. para nada, para nada. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas tiene 2 periodos en galopante retroceso. El Ministerio de Obras Públicas, en vez de avanzar, va en retroceso, pero de una manera absurda. Y cuando tú escuchas a un ministro decir, pero es que estamos haciendo nuevas obras, para mí ese es el insulto más grande que le pueda dar un ministro a un país, a un ministro de Obras Públicas, a un país en el que su vía o su red vial está en franco deterioro. La pregunta que yo le haría al ministro es, ¿cómo pretende él que los usuarios puedan hacer, dicho sea de paso la redundancia, uso de esas nuevas vías, si para poder accesarlas tienen que destruir su carro con las vías actuales, todas destruidas? Es que es Ahora, absurdo, claro, es dicho absurdo, es esto, ridículo. Esa posición de ellos es para, yo la utilizaría cuando trato de comunicarme con animales, porque solamente los animales serían capaces de tragarse esa barrabasada que ellos dicen. ahora Voy dicho a hacer esto, nuevas vías. sí, No dicho, puedo entender. Mira, aquí necesitamos, y más con la situación que estamos viviendo, carreteras de penetración, carreteras de producción, y con los niveles de corrupción que hay hoy en todos los campos del gobierno, yo no veo factible que hagan nada por el pueblo panameño. ahora vienen Pero los proyectos llave en mano. ¿Qué podemos esperar de estos o qué conocemos? Van algunos en función precisamente de obras viales. mira, yo siento que va a ser aún más crisis estos proyectos. Primero porque, ya te lo he dicho, el gobierno no cuenta ahora con fondos. Los fondos los desaparecieron. No tienen recursos. Y al tú dar un proyecto llave en mano, estás pidiéndole a ese inversionista que haga los préstamos con entidades bancarias para poderse él autofinanciar el proyecto y luego, cuando lo tiene terminado, tener la esperanza que en algún momento de la vida este gobierno pueda hacerle frente a ese compromiso económico. Yo no veo, y es más, considero que es un riesgo muy grande el tratar de hacer proyectos llave en mano y más en las condiciones que estamos viviendo. Yo pienso que deben hacerlos de forma regular, el Contralor de la República que haga su trabajo y que verifique que antes de que den órdenes de proceder de un proyecto, exista el dinero para hacerle frente a ese compromiso. De lo contrario, no refrendar los contratos, porque no podemos seguir endeudando a los contratistas. ¿Cómo le hacen frente? Ellos tienen obligaciones, sus suplidores tienen que cobrar, y si ellos no pueden cobrar, ¿cómo van a hacer? Entonces, proyectos que valen 100 van a terminar costando 500. No puede ser. ¿En qué
país estamos viviendo y hacia dónde queremos ir. Sigamos escogiendo mal y lo que vamos a tener es un Venezuela en nuestro Panamá. Y eso es realmente preocupante. De los temas que hemos estado precisamente abordando los últimos días. Yo quiero agradecerle la oportunidad de esta conversación esta mañana, exdiputado, y bueno, vamos a estar en contacto a ver cómo avanza una vez inicien alguna de las horas de las cuales se ha hablado. Usted ya ha manifestado el recurso, de dónde saldría o cómo se haría con ello. Quería agregar algo. ¿Sí? Ricardo, me preocupa. Definitivamente el país requiere que hayan megaproyectos en ejecución que puedan ayudar a reactivar la economía que está totalmente colapsada. Personas que tú sabes que no están cobrando un salario completo porque los empresarios no pueden pagarle tiempo completo, no tienen proyectos. Entonces, si el gobierno, sabiendo que tiene esta condición, no hace lo propio y le da algún grado de garantía a estos empresarios para que puedan invertir de forma segura en proyectos que requiere el país, que den solución al país y que al mismo tiempo ayuden a levantar la economía, pues sencillamente vamos a ir de mal en peor. José Antonio Domínguez, exdiputado y exministro de Obras Públicas, esta mañana con nosotros. Le agradezco, ingeniero, la oportunidad de esta conversación. Buen día. Gracias a ustedes. Bye. Bien, vamos a avanzar siendo las 8:25 de la mañana porque hay que compartir más información de cómo avanza